columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Incluso cuando avisé a algunas personas cercanas a mí que iba a hablar sobre la vida de José, todo el mundo automáticamente no se pensaba en el José de los sueños, Génesis. Y yo digo, es que eso es lo que pasa cuando escuchamos José, el primero que nos viene a la cabeza nunca es el esposo de María, siempre es José de los sueños. Pero la realidad es que a quien quiero analizar con todos vosotros hoy es al esposo de María. A José, me cuesta decir el padre de Jesús, pero el que hizo funciones paternales o funciones en su crianza en cuanto a la persona de Jesús. Pero antes de ir a analizar su vida y que podamos ser edificados con estas verdades de hoy, vamos a dirigirnos al Señor un minuto más en oración. Padre, en esta hora, Señor, queremos que nuestros corazones se dispongan para escuchar tu palabra. Reconocemos, Señor, que como hombres tenemos una responsabilidad muy grande para con nuestras familias, para con la iglesia, para con la sociedad. Que nuestro llamado es alto, Señor. Y que muchas veces, Señor, nos hemos acomodado y hemos dejado de lado nuestras responsabilidades y roles. Y de esa manera hemos pecado contra ti. Te hemos fallado, Señor. Hemos cumplido algunas cosas, como pagar las facturas y ser proveedores, pero hemos descuidado muchas otras. Y hemos dejado de trabajar nuestro carácter, siendo hombres conforme a nuestra cultura, pero queremos ser hombres conforme a tu palabra. Por eso, Señor, que el mensaje de hoy, que esta reflexión que comparta con mis hermanos, sirva no solo para traer información a nuestras cabezas, sino examen a nuestro corazón. Y que por tu Santo Espíritu podamos ser convencidos de estas verdades y esforzarnos para ponerlas por obra en nuestra vida. Así que háblanos a todos hoy, pues todos lo necesitamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar, he visto que hay algunos invitados, así que a todos los que nos visitan por primera vez, pues sean bienvenidos. Como ya dijo nuestro hermano José, siéntanse cómodos, a gusto entre nosotros, y esperamos que la visita resulte edificante. Pues hermanos, como dije, hoy vamos a estar meditando en algunos aspectos de la vida de José, el esposo de María. Pocos versículos hablan de José, pero yo creo que en esos pocos versículos se da bastante información sobre su persona. Y quiero analizar la vida de José desde una perspectiva de su carácter, de su personalidad, de su rol, de cómo desempeñaba su vida, en unos versículos muy concretos. Y mi idea es que de esos versículos podamos sacar 7 cosas propias de José, reflejadas en la palabra, y que podamos examinarnos a la luz de esos aspectos y ver si nosotros los tenemos para nuestra vida. Porque a pesar de que es un hombre que vivió hace siglos y siglos, esas características son recomendables y son necesarias en los hombres del presente. Y quiero, antes de nada, dar algunos datos introductorios sobre José. No tiene que ver con los 7 aspectos de los que voy a hablar de su vida, pero simplemente algún dato interesante quizá. La primera cosa que a mí me llama la atención es que José tenía un padre que se llamaba Jacob. En Mateo 1:16 leemos así: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y hay una cosa interesante, que además hay otro José del que siempre hablamos en la Biblia, que casualmente su padre se llamaba de la misma manera. En Génesis 37, versículos 2 y 3 decimos: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Eso es lo único que podemos ver de información previa sobre José, el nombre de su padre, que se llamaba Jacob. No creo que haya una enseñanza detrás de que el padre de José en Génesis también fuera Jacob, uno de los patriarcas de la nación. No creo, pero sí que hay una casualidad, es que ambos José,
que tenían por padre a Jacob, pero ambos, José, eran hombres ejemplares en las Escrituras, hombres que pueden ser referente en la palabra del Señor, hombres que pueden ser imitables. Cuando nosotros decimos que solo debemos imitar a Jesús y realmente Jesús es nuestro mayor ejemplo a quien imitar, la realidad es que a lo largo de la Biblia aparecen personajes que también son dignos de imitar y de los que podemos obtener muchísimas enseñanzas. Y José es uno de ellos. Y yo quiero compartir con vosotros concretamente 7 aspectos a imitar de la vida de José. 7 aspectos a imitar de la vida de José. Mi deseo, como decía antes y como he orado también esta mañana en casa, es que nos podamos examinar. Hermanos, de las áreas más delicadas de la iglesia y que están más mal, a mi parecer, es la masculina. Nosotros siempre decimos los problemas de las mujeres, que si el feminismo las ha vuelto autoritarias, y yo creo que muchas veces usamos eso como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Nos justificamos de que a veces las hermanas están mal, nos justificamos que los jóvenes están mal, pero al final, ¿quién son los responsables de las hermanas y quién son los responsables de los jóvenes? Somos nosotros. Si mi esposa está mal, yo no puedo simplemente llegar a mi pastor y decir, mi esposa es así. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú como su cabeza? Porque es como si Cristo llegara y dijera, la iglesia es así. Pero Efesios 5 dice que Cristo la santifica por medio del lavamiento de la palabra. Cristo no llega y se queja de la iglesia, Cristo lava la iglesia. Y Pablo usa ese ejemplo para hablar a los hombres y dice que nosotros tenemos la misma responsabilidad para con nuestras esposas. Yo no puedo llegar al pastor y decir, mi esposa está sucia, porque yo tengo la responsabilidad de lavarla por medio de la palabra del Señor. Entonces, si los jóvenes andan mal, la pregunta es, ¿qué están haciendo sus padres? Si las esposas andan mal, la pregunta es, ¿qué están haciendo sus maridos? Si las casas están mal, la pregunta es, ¿qué están haciendo los cabezas de hogar? Y si la iglesia anda mal, la pregunta es, ¿qué están haciendo los hombres? No las mujeres. Hermanos, tenemos un llamamiento muy grande de parte del Señor. Muchos anhelan ser pastores, misioneros, evangelistas. Hermano, ya tenemos un alto llamamiento teniendo que ser hombres. No tienen que ir buscando más responsabilidad de la que ya tienen. Porque si como hombres no cumplen su responsabilidad sin un cargo, cuando tengan el cargo van a ser peores. Porque tendrán todavía más trabajo que hacer en ese cargo y descuidarán todavía más su hogar. Un hombre que descuida a su familia, que descuida a sus hijos, que descuida a su esposa, si le das un cargo en la iglesia, lo va a empeorar, no lo va a mejorar. Porque todavía lo vas a tener más entretenido en otras actividades que va a hacer que descuide aún más su casa. Por eso nosotros vemos en la Escritura que cuando se trata de los pastores tienen que ser ¿qué? Gobernar bien su casa. Porque si tú no puedes guiar a tu propia familia, no estás apto para guiar al pueblo de Dios. Tenemos un alto llamado y es ser hombres. Y lleva mucho tiempo, ser un hombre de Dios lleva mucho tiempo. Alcanzar el nivel de hombre que Dios estableció para nosotros en la palabra lleva mucho tiempo. Y requiere mucho trabajo. Requiere mucha oración. Requiere mucho ayuno. Requiere mucho trabajo de disciplina personal. Y hermano, la realidad es que hay hombres, pero están todos muy relajados. Hombres que no oran. Hombres que no ayunan. Hombres que no trabajan por el bien espiritual de sus familias, hombres que simplemente ganan dinero, pero no están cumpliendo el llamado de Dios para sus vidas. Y el deseo de nuestro corazón es que cada mes, a través de estas reuniones, nosotros vayamos siendo iluminados por el Espíritu Santo y seamos convencidos por el Espíritu Santo a través de la palabra del alto llamamiento que tenemos y movidos por el mismo Espíritu Santo a cumplirlo con un santo temor de Dios. Espero que hoy estas 7 cosas de José queden grabadas. Para los que toman nota, espero que las guarden, las lean, se examinen conforme a estas verdades. La primera cosa de José, y esta puede ser que todo el mundo diga, bueno, esa la tengo. El problema van a ser las otras 6. Esta primera, yo empiezo fácil para que te sientas bien al principio, para que digas, te relajes y digas, este mensaje a mí hoy no me va a dar. Pero a partir del segundo, igual ya te suena diferente. La primera virtud de José es que era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador. En Mateo capítulo 13, versículo 54 al 56 dice, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Lo primero que sabemos es que José tenía un oficio. Cuando miran a Jesús en la sinagoga se refieren a él como el hijo del carpintero. Así que nosotros debemos entender que uno de los principales llamados del hombre es un llamado a trabajar. Hermano, y lo digo con mucha firmeza, no somos llamados a vivir de pagas. No somos llamados a vivir de ayudas. No somos llamados a colgarnos del Estado y aprovecharnos de los beneficios públicos que podemos echar mano. Somos llamados a ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente, no con el sudor de la frente de otro. En este mundo hay mucha gente que aspira a ganar y no hacer nada. Aspira a tener lo suficiente para no tener que trabajar. Pero el creyente no tiene que tener esa idea de la vida. Esa es la mentalidad del mundo. Dinero sin esfuerzo, dinero sin trabajo. Por eso el mundo busca atajos, busca la lotería, busca las apuestas, busca dinero rápido. Y por eso Internet siempre sabe cómo seducir al hombre. Invierte 200 y gana 2000. Mete 100 allí y te ganarás tanto. Compra esto y se multiplicará. Y nuestro ojo se engancha. Porque buscamos ¿qué? Sin esfuerzo, dinero. Sin sacrificio, dinero. Queremos alcanzar cosas sin pagar un precio. Pero desde Génesis el Señor da un mandato al hombre. Por causa del pecado la tierra cae bajo maldición. Ya no es tan fértil, ya no es tan fructífera y ahora la tierra será árida. La tierra producirá espinos y abrojos. Y será difícil el cultivo. Por eso el Señor le dice a Adán que vas a tener que ganarte el sustento con el sudor de tu frente. Va a ser difícil, vas a tener que esforzarte, pero eres llamado a proveer para tu casa. Eres llamado a ser el proveedor de tu hogar. José tenía un trabajo y la gente lo reconocía de esa manera. Miraron a Jesús y se refirieron a él como el hijo del carpintero. Porque relacionaban a José con un oficio. Y es interesante que aquel que nos iba a salvar y redimir moriría en un madero. Un madero. Siendo José alguien que por años a su lado estuvo preparando madera. Y eso es curioso porque es algo cierto. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Qué interesante que el hombre que iba a acompañar en el crecimiento de Jesús en esta tierra podría haber sido pastor. Habían muchos pastores de agricultura, se trabajaba mucho en aquel tiempo. Podía haber sido pescador. ¿Por qué el Señor escoge ponerlo en el seno de una familia donde se trabaja la madera? Jesús desde la cuna ya estaba caminando y relacionándose con aquello donde sería clavado, la madera. ¿Te imaginas desde pequeñito ver a José clavando en la madera? Y él sabiendo día tras día que un día él estaría ahí. Eso es muy interesante. Pero lo importante no es solo que José tenía un trabajo, sino que José inculcó al niño al que iba a educar, al niño al que iba a acompañar en su crecimiento, le inculcó un trabajo. Fue un hombre que enseñó a trabajar a Jesús. En Marcos capítulo 6 y el versículo 3, mira lo que dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. En el primer texto que hemos leído decían de Jesús que era el hijo del carpintero, pero en este texto se refieren a él como el carpintero. Era muy común en aquella época que si un hombre se dedicaba a la pesca, el hijo acabara pescando. Era muy común que si un hombre se dedicaba al ganado, los hijos acabaran pastoreando. Y era muy común que si un hombre se dedicaba a la carpintería, el hijo acababa siendo carpintero. Porque desde pequeño, en la mente de ese hombre, lo primero que iba a tener que hacer su hijo es proveer mañana para una familia. Entonces, en la mente de ese hombre tenía que inculcar en ese hijo
el oficio que fuera a dar dinero y provisión a su futuro hogar. El otro día, hace ya unas semanas, estaba hablando con un pastor amigo mío sobre el tema del noviazgo. Y hablábamos del momento adecuado para empezar un noviazgo. De lo absurdo que es cuando padres que tienen hijos y hijas de 15, 16 años o menos, o 17, les dejan tener novio. ¿Novio? No tienen ni un oficio. No están preparados para casarse. Y como creyentes sabemos que el noviazgo es el paso previo al matrimonio. No es para ir tonteando con personas, ir besando varios labios. Es el paso previo al matrimonio. Es la antesala del matrimonio. No es un juego, no es un azar, no es a ver, probamos y a ver qué da. El noviazgo es la antesala del matrimonio. Entonces una persona solo debería entrar a un noviazgo cuando va a estar preparada para casarse. Si un joven no tiene ni para comprarse una bolsa de pipas, ¿cómo va a empezar un noviazgo? ¿Cómo va a empezar un noviazgo? ¿Qué le va a pedir? ¿20 euros al padre para llevar a la novia a cenar? Y lo triste es que los padres lo financian. No, toma, para que vayáis al cine. Que se ponga a trabajar. Esa es la prueba de que no está preparado para tener una mujer a su lado. Los padres antes se enfocaban en que su hijo tuviera un oficio. Los hijos de hoy cada vez son más vagos. Y la culpa es de los padres. No, es que mi hijo está estudiando, pero no es inválido mientras estudia, no es manco. Puedes ir enseñándole a ser trabajador. Te doy un ejemplo. La semana que viene tendremos obras en la iglesia. La que viene o la otra, la próxima. Tu hijo no tiene por qué quedarse en casa y tú venir aquí a trabajar duro y tu hijo quedándose en casa a ver Netflix y el ordenador. Tráetelo, tiene 14 años. Ya puede mover un saco de runa. Ya puede coger escombros. Tráetelo y que trabaje. Ay, papá, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. No sentarte mirando al techo, a trabajar. Mañana tienes que estar preparado para trabajar. Ya, pero papá, yo estoy estudiando una ingeniería. Pero te puedo presentar a muchos ingenieros que ahora están en la obra. Y te puedo presentar a muchos abogados que están en el McDonald's. Llega un momento, hijo mío, que tú vas a trabajar de lo que se pueda. Una cosa es lo que quieres y otra es lo que sale. Y como hombre tenemos que estar preparados a proveer a nuestra familia con el trabajo que sea, no con el trabajo de nuestros sueños. Si el trabajo de nuestros sueños llega, gloria a Dios. Pero si no llega, nuestra familia tiene que comer. Descargando sacos de cemento, pintando paredes, recogiendo runa, lo que haga falta, porque debo proveer a mi casa. Un hombre de Dios es un hombre que tiene un sentido claro de su trabajo como proveedor del hogar. Y no solo el suyo, sino que si tiene un hijo varón, lo prepara para el mundo laboral. Lo prepara para el mundo laboral. Claro, no le vas a dar sacos de cemento a un niño de 5 años, pero le tienes que inculcar esfuerzo. Le tienes que inculcar disciplina. Le tienes que inculcar trabajo. En casa va todo el mundo cansado menos los jóvenes. ¿Por qué no? Solo estudian. Solo estudian. Y no los ves estudiar cada tarde. Lo dejan para el último día. Solo van al cole. No hacen nada más. Como mucho la tarea. Pueden ayudar en casa. Hijo, ven, vamos a limpiar el coche. Hijo, ven, aspira el coche. Hijo, ven, vamos a hacer algo. Tiene un hombre de Dios. Tiene que inculcar en su hijo una cultura de trabajo. Pero no podemos inculcar lo que no tenemos. Si somos vagos, hijos vagos. Pero si somos trabajadores, hijos esforzados. Porque nosotros somos llamados a proveer a nuestras casas como hombres. Efesios capítulo 5 y el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Nosotros somos llamados a sustentar y cuidar a nuestra familia. No importa cuán cansados estemos, no importa el trabajo que sea, siempre que no sea algo pecaminoso. No importa si hay que levantarse a las 4, o no importa si hay que llegar un día a las 2 de la madrugada. Nuestra familia tiene que ser provista por nosotros. No entiendo cómo mujeres viven agotadas, saliendo por la mañana, llegando por la tarde, preparando cenas, haciendo lavadoras. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo entiendo
que a veces una mujer tenga que ayudar porque el marido no llegue. Pero lo que no entiendo es que una mujer sobre sus hombros tenga 8 horas de trabajo y el trabajo de la casa. No lo entiendo, porque el trabajo de la casa agota. Y no entiendo que hombres hechos y derechos digan, yo salgo 8 horas y descanso, pero ella sale 8 horas y luego también la casa. No lo entiendo. Entiendo que un hombre hecho y derecho ve eso y le dice, cariño, búscate un trabajo de 4, aunque vayamos más justo, para que estés más tranquila para hacer cosas de casa. Un hombre no puede ver a su mujer agotada en el trabajo, salir cada mañana estresada, la casa patas arriba. Tú sabes la vergüenza que da llegar a una casa y que te tengan que decir, pastor, disculpe el desorden, es que ya sabes. Sí, entiendo que es que no hay nadie en casa, pero eso no es lo normal. Lo normal no es eso. Lo normal es que uno se deslome y la otra sea hacendosa del hogar. Queremos que nuestras mujeres sean hacendosas del hogar, pero no le damos tiempo para estar en el hogar. No le damos tiempo, porque subimos mucho nuestro nivel de vida. Hermano, vive con menos y tu esposa en casa, en vez de vivir con más y tu esposa fuera. La prioridad de Dios no es tener más lujos y la esposa trabajando fuera. La prioridad de Dios es tener menos lujos, estar contento, teniendo que comer y que vestir, estad contentos. Y que tu esposa pueda cuidar del hogar como Dios manda. Eso es lo que Dios desea. Pero nos hemos creído la voz de esta cultura de todos al mercado laboral. ¿Y los hijos qué? Bueno, ¿para qué hay abuelos y guardería? ¿Quién debería criar a los hijos? Es su madre. No los abuelos. No la guardería. ¡Ay, pastor, las ideologías! ¿No tienes tiempo que su madre esté con él? Pues dáselo al César. ¿Dónde está su madre? Es que está muy ocupada, ganando más dinero para casa. No, amados hermanos, el peso laboral, el peso de la provisión debe estar sobre nuestros hombros. Nosotros debemos levantarnos cada mañana, irnos a dormir cada noche, esforzándonos por proveer todas las necesidades de nuestra casa. Somos llamados a sustentar y cuidar nuestros hogares. En una cultura vaga, que cada vez los hombres están más relajados. Ser hombre no es fácil, pero nuestros abuelos lo tuvieron peor y lo hicieron. Nuestros abuelos tenían 6, 8, 10 hijos y trabajos duros. Mi abuelo trabajó en la mina, era minero. ¿Eso era un trabajo difícil? En aquel tiempo no había revisiones, inspecciones y no había un sindicato para ver si se ahogaban y cubrían sus medidas de protección. No había inspección de si el casco era seguro o llevaban máscaras porque si no se infectan los pulmones. Por eso acabaron todos mal, por eso murieron muchos jóvenes. Pero él solo sabía una cosa, ese es el trabajo que da de comer a los 12 chiquillos que tengo en casa. Y si hay que estar en la mina, se está en la mina. Y si hay que recoger cartones, se recoge cartones. Y si hay que hacer lo que hay que hacer, se hace. Porque tengo que proveer a mi hogar. José era un hombre trabajador que inculcó una cultura de trabajo en Jesús. Debemos ser hombres trabajadores que inculquen una cultura de trabajo en nuestros hijos. Número 2. José era un hombre recto y justo. Un hombre recto y justo. Mateo capítulo 1, versículo 19 empieza así. Y José, su marido, siendo un hombre justo. Siendo un hombre justo. La palabra justo no es una palabra adjudicada a muchos hombres en la Biblia. La palabra justo no es una palabra que Dios la va repartiendo libremente a todos los hombres. La palabra justo es una palabra que pocas veces el Señor selecciona para referirse a algunos. Y nosotros sabemos que a la luz de la Biblia no hay ningún hombre bueno, no hay nadie justo, solo uno, y es Dios. Cristo es el justo por excelencia. Pero entonces, ¿por qué la Biblia en algunas ocasiones habla de hombres como justos? ¿A qué se refiere? A hombres íntegros, a hombres que andaban conforme a la voluntad de Dios, a hombres que temían al Señor, a hombres que deseaban honrar al Señor, hombres que tenían en primer lugar en su corazón agradar a Dios. Job es un ejemplo. Un hombre que hacía ofrendas y sacrificios hasta por sus hijos, por si pecaban.
No solo los suyos, sino por los de su casa. Un hombre que estaba preocupado por estar bien con Dios. Por estar bien con Dios. Y así es José. José es definido como un hombre justo. Un hombre justo. Un hombre de Dios debe ser definido de esa manera. Debe ser mirado por Dios y que Dios pueda decir de él lo mismo que dice de José. Dios puede mirar a André, esposo de Dalinda, y decir: André, esposo de Dalinda, un hombre justo. Puede mirar a José y decir: José, esposo de Lina, un hombre justo. Puede mirar a Juan y decir: Juan, el esposo de Juana, un hombre justo, recto. Puede decir eso de Johnny, puede decir eso de Gabriel, puede decir eso de Daniel, de Joel, puede decir eso de Cristian, de Jonathan. ¿Cómo nos definiría el Señor? Si solo tuviera un versículo para definirnos, porque poco se dice de José, si solo tuviera una frase, ¿Dios escogería esa? ¿Un hombre justo? Debemos vivir de tal manera que si Dios nos tuviera que definir con una sola frase, fuera así: un hombre justo, un hombre que se preocupa de su relación conmigo, un hombre que busca estar bien con Dios, agradar a Dios, complacer a Dios, andar conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Nos definiría así el Señor a día de hoy. Sería la palabra que usaría para definirte como esposo. Piensa cómo ha sido el último mes como marido, cómo has hablado a tu esposa, cuánto has orado, cuánto has estudiado la palabra, cuánto has edificado a tu familia en el hogar con las escrituras. Y después de ese mes, solo el último mes, porque entiendo que la última semana puedo estar floja, pero un mes habrás acertado el resto. Mírate el último mes y te pregunto: ¿te definiría Dios este mes un hombre justo? ¿O ha sido otro mes de fracaso, distraído, preocupado en tantas cosas que no has tenido tiempo para las cosas de Dios? ¿Has vuelto a dejar a Dios en un segundo plano? ¿Has vuelto a apartar a Dios? Porque como es tan bueno y misericordioso, Señor, ahí al ladito, con la idea de que es tan bueno que aunque lo desplacemos, sigue cuidando de casa, sigue bendiciendo nuestra familia. Él puede estar ahí en una esquina sin que nadie le haga caso y sigue bendiciéndonos. Eso debería humillarnos, porque es así de bueno. Es así de bueno. Porque a veces hemos tenido actitudes algunas semanas y meses que mereceríamos que el Señor nos dejara en la ruina, nos quitara el trabajo, nos pusiera una enfermedad, y nos ha seguido proveyendo y nos ha seguido despertando y ha seguido renovando sus misericordias cada mañana. Eso no nos debería decir: oye, lo podemos seguir dejando apartado porque sigue cuidando de nosotros. Nos debería humillar y decir: soy tan malo y aún así Él me trata tan bien. Debería humillarme y buscar en arrepentimiento agradar a Dios por eso. El que ama a Dios no abusa de la bondad de Dios. Hermano, la gracia nos humilla. La gracia nos hace sentir mal porque nos da lo que no merecemos y nos hace tener vergüenza. ¿Cómo podemos estar aquí hoy con los maridos que somos? ¿Cómo Dios nos puede regalar esta bendición de tener una iglesia, hermanos, palabra, y darnos otra vez otra oportunidad para empezar a ser buenos maridos como hemos sido hasta hoy? Eso es su gracia. Nos debería humillar y decir: Señor, hasta aquí, no quiero fallarte más. No quiero dejarte más a un lado, no quiero apartarte más. Tengo que entender que tú eres la prioridad. Eso es lo que hace un hombre justo. Pone a Dios en su debido lugar, el primero sobre todas las cosas. Y cuando un hombre es justo, sus hijos lo sufren para bien. Mira lo que dice Proverbios 20 y el versículo 7. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Cuán dichosos son los hijos del hombre justo. Pero qué pena los hijos del hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas. Me hace gracia, hermanos. Me hace gracia que hay hombres que me han venido y me han dicho: pastor, hay que hacer algo para los jóvenes, que se junten, que se reúnan, que tengan su culto. Y yo: vale, ahí lo tienen. Pero luego llega el domingo: hermano, ¿y tu hijo? No, es que hoy tiene cosas que hacer. Hijo, o sea, ¿tú quieres que le demos un cultito para él? Pero si el domingo hay otra actividad, el niño puede faltar. Digo, tú lo estás estropeando. Parecía que querías el bien de tu hijo. Y tu hijo hoy no quiso venir.
hoy tenía un cumpleaños, hoy tenía un compromiso de deporte, hoy tenía un amigo, una cena, hoy venía el primo y lo han llevado. Digo, ¿entonces para qué quieres un culto para los jóvenes? No puedes arreglar en un día lo que tú estás estropeando de esa manera. Tu hijo no va a ser dichoso porque tú le estás demostrando con esas decisiones que Dios no es lo primero, que Dios puede esperar. Que Dios puede esperar. Me gustó mucho el mes pasado cuando vino el pastor Daniel, y nos compartía decisiones que ha tenido que tomar sobre su hijo, sus actividades extraescolares, diciendo, no, yo no puedo tenerlo a mi hijo nada que le haga entender que el domingo no es sagrado. Mi hijo tiene que estar en los cultos, porque si no yo le estoy lanzando un mensaje. Dios no es lo primero. Si hay otra cosa, Dios puede esperar. Si hay otra cosa, Dios puede esperar. Y me pareció muy prudente porque es verdad. Porque tú no se lo dices con tus palabras, pero con el hecho lo estás haciendo. Se lo estás dejando entender. Se lo estás haciendo saber de otra manera. Pero cuando un hombre es justo, cuando un hombre muestra que Dios es lo primero, que adorar a Dios es lo primero, que sus mandamientos son lo primero, el hijo es dichoso porque tiene un ejemplo a seguir. Yo quiero amar a Dios como papá ama a Dios. Yo quiero que Hermano, si la iglesia no importa para ti, nunca importará para tu hijo. Aquí hay niños que aman la iglesia porque sus padres aman la iglesia. Y hay niños que no se relacionan con la iglesia porque sus padres no se relacionan con la iglesia. De tal palo, tal astilla. Nosotros les reflejamos a nuestros hijos las cosas que son importantes. Si yo hablo bien de mi pastor, mi hijo respetará a mi pastor. Si yo hablo bien de mis hermanos, mi hijo respetará a mis hermanos. Si yo amo mi iglesia, cuido mi iglesia, le doy importancia a mi iglesia, así lo hará mi hijo. Pero estamos siendo padres que le decimos, tienes que hacer eso y no lo hago, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ir al culto de jóvenes. Papá, tú no fuiste la semana pasada al vuestro. ¿Por qué yo tengo que ir al mío? Tú faltaste ya, pero yo tenía cosas que hacer. Yo también. El ejemplo habla más alto que las palabras. José era un hombre justo. Y aquel hijo que tiene un hombre justo como padre es dichoso. Es dichoso. Es una bendición. Porque tiene un ejemplo claro de que es ser un hombre que teme a Dios y lo ama sobre todas las cosas. Dios te definiría como a José, un hombre justo. Dios percibe en ti que es lo primero en tu corazón. Dios sabe que lo amas sobre todas las cosas. Dios lo puede notar en tus decisiones, en tu agenda, en tus acciones. Dios lo percibe. En tercer lugar, José es un hombre sacrificial. Un hombre sacrificial. Y eso son palabras mayores. Yo le he puesto 3 acompañando: desinterés, amor y compasión. En Mateo capítulo 1, el versículo 19 termina diciendo: y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Por qué José quiso abandonar a María en secreto? Ahí lo dice, ¿verdad? No queriendo difamarla. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si José realmente abandona a María? Si no pasa lo que pasa luego. ¿Tú sabes lo que hubiera sucedido con José? ¿Quién se hubiera llevado la mala fama? José. ¿Qué se hubiera dicho en el fondo? José dejó embarazada a María, la ha dejado con el bebé y la ha abandonado. ¿De quién se hubiera hablado mal? De José. ¿A quién se hubiera criticado? A José. Porque si no, imagínate que José llega y en vez de abandonarla, decide ir a la gente y decir: ahora viene diciendo que se ha quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera provocado José sobre María? Piedras. Probablemente piedras. Probablemente. José tenía, de alguna forma, en ese momento, la vida de María en sus manos. Y José tenía la opción de reaccionar de una manera y decir: que maten a María, que la llamen de prostituta para arriba, o me voy yo y que me llamen a mí de sinvergüenza para arriba. Y por amor a María, no queriendo difamarla, se va.
¿Cómo era definido José justo antes? Un hombre justo. ¿La gente lo hubiera seguido definiendo así después? José está dispuesto a que ya no lo vean como alguien justo con el fin de que siga protegiendo a la mujer que ama. José está más preocupado en lo que se dice de su mujer que en lo que se dice de él. Eso es alguien que se sacrifica por los que ama. No es alguien que llega al despacho a hablar mal de su mujer. Es alguien que llega al despacho a hablar mal de él para proteger la reputación de su mujer. Es alguien que cuando va a hablar de su matrimonio no va a hablar mal de su esposa, va a hablar mal de sí mismo. Va a reconocer su propia culpa. Va a sacrificar su reputación para no difamar la reputación de su esposa. Está más preocupado en que la gente vea a su mujer como digna antes que lo vean a él como digno. ¿Te has dado cuenta cuántas cosas pasan cuando la gente se divorcia? Parecía que era el matrimonio perfecto y a la semana después de divorciarse uno empieza a despotricar del otro y digo, uy, ya nos da igual, ya no amamos a la persona, ahora podemos ponerla de aquí para arriba. José es un hombre que se sacrifica por la reputación de su esposa, se sacrifica por aquellos a los que ama, se sacrifica por aquella mujer con la que iba a caminar el resto de su vida. José no tiene su reputación en primer lugar, tiene a María en primer lugar. Un hombre de Dios es así. Un hombre de Dios es sacrificial. Un hombre de Dios vela primeramente por su esposa. Hace lo que sea necesario por su esposa. Tengo un compromiso, pero mi esposa está mal. Ay, pero es que si lo dejo, ¿qué dirán de mí? No importa, mi esposa tiene que ser cuidada. Ah, es que dirán que no importa mi reputación, importa el bien de mi esposa. Importa el bien de mi esposa. Ah, es que van a decir que yo, es que los he dejado. Da igual, mi esposa me necesita, ella es lo primero. Que hablen de mí, no importa. Yo conozco mi corazón. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Yo sé que soy responsable. Yo sé que soy íntegro. Pero mi esposa va primero. Primera de Corintios define el amor de esta manera. A partir del versículo 4 en el capítulo 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Mira, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si todo lo soporta, nunca le podemos decir a quien amamos, ya no lo soporto más. Porque el amor todo lo soporta. ¿Cuánto soporta Dios de ti? ¿Cuánto te soporta Dios? ¿Cuántos fallos te ha soportado ya? ¿Cuántos pecados te ha perdonado ya? ¿Tú puedes soportar lo mismo de tu esposa? ¿Tú puedes soportar lo mismo de tus hijos? ¿Tú puedes soportar lo mismo de tu pastor? ¿Tú puedes soportar lo mismo de tus hermanos? ¿Por qué tú no? ¿Por qué para ti la misericordia y para el resto justicia? Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Si quiero misericordia, tengo que dar misericordia. Si quiero gracia, dé de gracia lo que recibe de gracia. ¿Recibe perdón? Dé perdón. Perdonaos así como Cristo os perdona. El amor no busca lo suyo. El amor busca agradar a los que ama en primer lugar. Cuando la Biblia habla de la iglesia y la relación en la iglesia, no dice así Pablo considerando a los hermanos como superiores a uno mismo. ¿Qué significa ese texto? ¿Considerando que valen más? No, considerando sus deseos por encima de los nuestros. Yo siempre doy el mismo ejemplo y a veces pasa. Salimos fuera y se dice así, hermanos, ¿vamos a comer algo? Vamos. Y se junta un grupo de 10 para comer. ¿Dónde vamos? Vamos allá. A mí no me gusta. Venga, vamos allá hoy. Es que a mí no me gusta. Pero vamos allí que es más económico, va mejor para todos. Bueno, id vosotros, yo entonces no voy. Eso no lo hace un hermano. Porque no se trata de ir si a mí me gusta, se trata de estar con ellos. Y si yo amo a mis hermanos, pues ese día, pues aunque me beba el agua solo. Porque lo que importa es estar con ellos, no la comida que voy a comer.
Es la comunión, es la confraternización, es decir, hermano, ¿qué te gusta a ti eso? Yo te acompaño, porque lo que yo quiero es estar contigo, me da igual ahí o allí. Eso es considerar al hermano como superior a uno mismo. Es tener en cuenta sus deseos. El que ama quiere agradar, quiere satisfacer, quiere servir, quiere complacer. El que ama no se mira al ombligo siempre y cómo me afecta eso a mí, cómo me afecta a mi bienestar, a mi comodidad, a mi tranquilidad. Amor, vamos a tal sitio. Cariño, yo tenía otros planes. Siempre es... todas las decisiones que afectan a lo que yo había planificado, a lo que yo es que esta tarde quería descansar. Ya, pero amor, vamos a ver al hermano. Es que es el único día que tengo. Amor, vamos, venga. Todo lo que me saca de mi casita de comodidad, de mi agenda, de mi plan, todo lo que estropea mi ego, eso no es amor. Eso no es amor. No lo es. Ese fin de semana para mí es complicado. Porque mañana es un día especial en mi vida. Y el lunes también. Y encima mañana me toca predicar, tengo mucho que hacer y también querría pasar ese tiempo especial. Pero ¿por qué no aplazo la reunión? ¿Por qué quiero venir? Porque os amo, hermanos. Porque os amo. Porque para mí lo cómodo era otra cosa, decir, este es mi fin de semana, yo descanso. Pero os amo, no importa. Luego descanso un poco menos. Pero os hace bien esta reunión, la necesitáis, yo también. Y por ese amor que os tengo, pues vengo. No, hermano, a mí no me mueve hacer reuniones de hombres nada más que el amor que tengo por vuestras vidas. No es otra cosa. Yo no gano con esto. Yo ya tengo mucho trabajo. Para mí es fácil decir, ningún pastor pudo este mes, no hay reunión de hombres, pero no, es el amor por la iglesia. ¿Qué movía a Pablo? Todo lo sufro por amor a los escogidos. Cuando uno ama, no es el primero en su agenda. No es el primero en sus decisiones. La palabra yo no es la primera. Es la palabra los demás, el prójimo y especialmente su esposa. Un hombre de Dios es un hombre que se sacrifica por su esposa, por sus hijos y por sus hermanos. Porque ser un hombre de Dios no es hacer solo las cosas bien en tu casa y olvidar a tu iglesia. Ser un hombre de Dios es hacer las cosas bien con tu familia y también con tus hermanos, que también son tu familia. Ser un hombre de Dios es darse por todos los que Dios te da y dejarte a ti en último plano. Un hombre de Dios es sacrificial. No busca lo suyo. Todo lo soporta. Todo lo sufre por amor a los demás. Te sacrificas por la gente. Haces esfuerzos por tu prójimo. O tienes tu agenda y mejor que no la toquen. Yo siempre me he definido como una persona muy sistemática. Si alguien cambia 1 milímetro mis planes, me irrito. Desde que me casé, he tenido que dejar de ser sistemático. Porque si no, no iba a aguantar casado. Porque a mí me gusta llegar al culto 1 hora antes. Y desde que me casé ya di por perdido eso. Yo soy de levantarme muy temprano, me visto rápido y vengo, me tomo mi café, saludo a mis hermanos. Pero mi esposa no va al mismo ritmo. A veces tiene migrañas. Tiene fibromialgia, a veces le duele la espalda, a veces no se viste al mismo ritmo, a veces va más despacio. Y si yo encima le pongo la carga de venga, vamos tarde, peor emocionalmente. He tenido que dejar de ser sistemático para ser un esposo. Y no te cuento los que tengáis hijos, porque esos van a otro ritmo. Pero yo he tenido que entender que no puede entrar el mundo entero en mi agenda y mis planes y adaptarse, sino que yo voy a entender que tengo que ser flexible por amor a los que me rodean. Que los demás no tienen los mismos horarios que yo y yo a veces me voy a tener que sacrificar. Y no me gusta, porque mi vida siempre ha sido muy ordenada. Y desde que soy pastor y marido ya no está igual. Pero entendí que va a ser así, y que yo tengo que renunciar a mi sistemático, a ser así, por amor a los demás.
No es consentir ni llegar tarde, pero a lo mejor llegar más justo. Por amor a los demás y no gritar por el camino y no enfadarme y no poner mala cara. Y no ir diciendo, como tantas veces he dicho, claro, yo ahora te dejo en la puerta, pero ahora el que va a aparcar soy yo, entonces tú ya subes, bien bonita, y yo ahora, y mira cómo está el parking. Y luego ven y canta, ¿sabes? Luego ven y levanta tus manitas. Cierra tus ojitos para orar. No gano así. Yo ya he subido aquí a veces diciendo, Señor, ¿ahora qué culto te doy? ¿Qué culto te doy? Porque no he sido el más agradable en la puerta. ¿Qué culto te doy? He tenido que aprender a renunciar, a tragar, a decir, oye, tampoco estamos llegando 20 minutos tarde. Tienes que empezar a saber que un hombre se sacrifica por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por sus amigos. Número 4. José es un hombre de fe. Es un hombre que cree en la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice así: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15 también dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. En más de una ocasión, antes del nacimiento de Jesús, él recibe una visión, un sueño, que le da un recado difícil de entender. Oye, que el hijo viene realmente es fruto del Espíritu Santo, y él lo cree. Y luego en otra ocasión, oye, sal corriendo que vienen a mataros, iros para allá, y él lo cree. José es un hombre de fe. José es un hombre que si Dios habla, cree. José es un hombre que si Dios dice algo como tu mujer está embarazada del Espíritu Santo, le cree a Dios. No se lo ha dicho el hombre, no se lo ha dicho el vecino, no se lo ha dicho alguien, se lo ha dicho Dios, y si lo dice Dios, a Dios le creo. Es un hombre de fe. Y puede ser que todo esté muy tranquilo alrededor, pero si Dios dice que Herodes viene a matar al niño, yo me voy, porque lo que Dios dice yo lo creo. José es un hombre de fe. Un hombre de Dios tiene que ser un hombre de fe. Hombre de fe no significa cerrar los ojos y vivir la vida sin usar la cabeza. Hombre de fe significa creer lo que dice la palabra de Dios. Habacuc 2:4 dice: aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El justo le cree a Dios, cree en su palabra, cree en sus promesas, cree en sus anuncios, cree en sus decretos. Hermano, ¿tú le crees a Dios? Es muy fácil a esa pregunta en una iglesia que todos digan que sí, pero la verdad es que muchos no. Hombre, porque si hay un caso donde veo a los discípulos diciéndole a Jesús: aumentanos la fe, puede ser que no haya tanta. Si veo a alguien decirle a Jesús en una ocasión: creo, pero ayúdame en mi incredulidad, puede ser que no haya tanta. La realidad, hermanos, es que muchas veces no tenemos fe. Porque mira, la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas serán añadidas. ¿Lo dice? ¿Dios miente? Les pregunto, ¿Dios miente? ¿Eso lo dice Dios? Entonces, si tú tuvieras fe, sabrías que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, tú sabes que el pan de cada día Dios lo va a proveer. No te va a hacer rico, pero las otras cosas serán añadidas. Y esas otras cosas, el texto es claro: comida, ropa y bebida. Sustento básico. El Señor promete cuidar de los suyos. Pero en el fondo hay una cierta incredulidad y empiezas a dejar de lado a Dios por trabajar. Porque en el fondo empiezas a pensar que lo que cuida de los tuyos es tu trabajo. ¿Ese texto significa que dejemos el trabajo y va a llover el sustento del cielo? No. Pero habla de prioridades. Habla de prioridades. Y en el fondo mucha gente piensa: es que si cambio de trabajo, luego no llegamos. Y es la falta de fe, de confianza en que Dios realmente cumplirá su promesa.
¿Por qué creo yo que soy salvo y seré salvo? Porque Dios ha dicho que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar y yo lo creo. A pesar de las torpezas en el camino, yo le creo a Dios. A mí no, le creo a Dios. Tengo fe en sus promesas. La Biblia dice que el que nos salvó es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día, guardarnos irreprensibles para presentarnos delante de Él. Yo le creo que lo hará conmigo. Yo creo en Él. Creo en sus promesas. Un hombre de Dios es un hombre de fe. Y los hombres de fe creen a Dios, le creen a su palabra, le creen a sus promesas. Y viven conforme a esas palabras, porque si lo creen, entonces van a vivir conforme a eso que Dios dice. José era un hombre de fe. Si Dios dijo, cuidado que viene el Espíritu Santo, te creo. Márchate que viene Herodes, te creo. Eran hombres de fe. ¿Vives como un hombre de fe en medio de este mundo incrédulo? ¿O vives en el fondo confiando en tu esfuerzo, en tu trabajo, en tus capacidades? ¿Vives? ¿Vives como un hombre de fe? Los hombres de fe no cerramos los ojos y vamos a ciegas. Hacemos nuestra parte, pero creyendo en Dios. Creyendo en Dios. Y cada decisión que tomamos, la tomamos en base a nuestra fe. Tú sabes el bien y la seguridad que le hace a una esposa ver a un hombre de fe. Los hombres de hoy llegan temblando a casa. Ay, no sé qué vamos a hacer, cariño. Y tu esposa diciendo, pues como tú eras el fuerte de la familia, entonces si tú andas así, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Se siente segura tu esposa contigo? ¿Tus hijos sienten seguridad en casa? Papá, ¿qué tal? Con fe en Dios, hijo. Dios proveerá. Dios nunca nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado y no lo va a hacer ahora. Pero papá, está difícil. Está difícil, hijo. Dios no ha dicho que vaya a ser fácil, pero Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días. Yo le creo, hijo. Te ven orar en casa, te ven cantar a Dios, te ven seguro en Dios, te ven firme en Dios. Eso da firmeza a una familia, eso da firmeza a una esposa. Le da seguridad. Hoy los hombres tambalean y las esposas andan inseguras. Andan con miedo. No saben si van a vivir aquí, se van a ir a Cancún a vivir, no saben si van de una ciudad a otra, si compran, porque los hombres no tienen firmeza. Y las mujeres van detrás con maletas y los niños esperando para dónde me lleva papá esta vez. Ahora estamos bien, papá, ok. Ahora otra iglesia, papá, bueno, vuelta a empezar. Y mira que cuando llegaste dijiste, esta es la iglesia, gracias Señor por la iglesia que nos has dado. Y yo, papá, veo que la iglesia no ha cambiado. Lo que pasa es que como cada vez fuimos menos, la notábamos más distante. Pero no porque estuvieran distantes, nosotros nos distanciamos. Ya, hijo, pero esta es la última, esta es la definitiva. Papá, eso dijimos ya. Pero nada, papá, tú decides, tú eres la cabeza. Nosotros vamos con maletas detrás tuyo. Y no sabes el daño que estás haciendo a tu familia. Tus hijos ya van a llegar a la próxima y van a decir, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí quieto. Hijo, relaciónate. No, papá, mejor no. ¿Pero por qué no? Porque, papá, la última vez que hice amigos me los quitaste. La última vez que empecé a llamar a ese hombre pastor ya no es el mío. Me lo has quitado todo. Ahora voy a empezar para que me lo quites otra vez. Yo prefiero no. Tú valoras tus decisiones, las consecuencias que tienen. Son graves. Que tú seas desapegado no significa que tu esposa lo sea. Tú te puedes ir a lo mejor y no lo sientes, pero a lo mejor tu esposa tenía amigas y le ha costado hacerlas y se sentía cómoda con ellas y ahora te las arrancas de aquí como si nada. Ya eran nuevas, ¿no? No va así la vida, hermanos. No va así. Un hombre de fe no actúa de esa manera, deambulando por la vida, a ver cuándo se pone todo en su sitio. Un hombre de fe le cree a Dios. Le cree a Dios. Número 5. José era un hombre obediente a Dios. Quien cree a Dios, obedece a Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 24 dice: Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, mira, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Me gusta esa frase. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. De eso se trata ser un hombre. Hizo lo que Dios manda. Hermano, los hombres no hacemos lo que nos apetece.
Los hombres no hacemos lo que nos gusta. Los hombres hacemos lo que Dios manda. Lo que Dios manda. Los niños hacen lo que les apetece. Los adolescentes hacen lo que les gusta. Los hombres hacen lo que hay que hacer. Es diferente. Eso se llama responsabilidades. Esta cultura en la que vivimos está infantilizando a los hombres. Hermano, es inconcebible un hombre de 30 años jugando a la Play, ¿eh? No puede ser, lo siento mucho. Para mí me da vergüenza. Y yo creo que cuando una mujer llega, que quiere ver a un hombre, a un Superman, y lo encuentra en chándal y en la Play, yo no sé si Superman es lo que le viene a la cabeza. Ahora yo te pregunto, ¿tiene algo de malo jugar a la Play? No. Pero yo le preguntaría a ese hombre, ¿has orado con tu esposa? ¿Has orado con tus hijos? ¿Cuánto tiempo de devocional has tenido? ¿Cuánto has estudiado la palabra? ¿Qué has hecho hoy por el Señor? ¿Has visto alguna prédica? Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es jugar a la Play. Pero pastor, es que si hago todas esas cosas nunca voy a jugar a la Play. Bienvenido a la edad adulta. Nadie te obligó a casarte. Si no te hubieras casado, solo tienes que hacer tu devocional. Y luego juega un rato. Pero te quemabas y quisiste casarte. Ahora tenías que hacer 2 devocionales, el tuyo y el de tu esposa contigo. Y obviamente quisisteis tener chiquillos. Y qué bonitos, los ponéis en las fotos en Facebook todos los días y son hermosos y está muy bien. Pero ahora tienes que hacer 3 devocionales. Nadie te obligó. Pero cada cosa que sumaste a tu vida venía con una maleta llena de responsabilidades. Y lo que no puedes pretender es seguir con la vida del soltero, pero con las responsabilidades ahí, apartadas y sin atender. No. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. Esto no es como lo imaginaba, me separo y... No, ahora tira para adelante. Esto es como el llamado de Dios. Metiste la mano en el arado, ya no se mira atrás. Ahora aprende a ser hombre. Y olvídate ya de los juegos de ordenador, de los juegos de rol, de los juegos de la Play. Y si tienes un día a tiempo, juega, disfrútalo. Pero un día que hayas hecho primero todo lo que como hombre tienes que hacer. Porque lo que te apetece es jugar, pero lo que Dios manda es santificar tu casa, orar, leer la palabra, edificar a tus hijos en la ley del Señor. Y la vida del adulto no es lo que le apetece, es lo que Dios manda hacer. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya no fui niño, empecé a hacer lo que era de hombre. Ya no somos niños, señores. Pero pastor, tengo 25 años. Eres un hombre joven. No eres un niño ya. No eres un adolescente. A tu edad nuestros padres tenían ya 4 hijos, una casa, una hipoteca, ya tenían 10 años trabajados. No, hoy te están diciendo con 30 que eres un niño. Nuestro pastor es joven. Tengo 35 años. ¿Cómo voy a ser joven? No soy joven. Para esta cultura soy joven. Para mi abuelo ya iba por el 6º. No soy joven. Soy un hombre. Llevo 13 años casado por la gracia de Dios. 11 años sirviendo aquí. No soy joven. Tengo muchas responsabilidades de adulto. No soy joven. Soy un hombre de Dios. Con responsabilidades de hombre. No de niño. De hombre. Y las tengo que hacer. Tengo responsabilidades conmigo y mi vida con Dios. Tengo responsabilidades con mi esposa. Tengo unos padres que deben ser atendidos porque soy su hijo. Y aunque sean impíos, tienen un hijo. Y los debo honrar. Tengo responsabilidades como pastor, con mis hermanos. Esa es la vida que Dios dispuso para mí. Y yo la debo vivir conforme a esas responsabilidades, haciendo lo que Dios ordena. José hizo lo que el ángel del Señor mandó y nosotros debemos hacer lo que la Biblia manda. Cansa, hermanos, decirle a los hombres, ¿sabéis lo que Dios dice? Sí, ¿lo estáis haciendo? No, ya toca hacer lo que Dios dice. Ya toca hacerlo. Y además, recordando que quien hace lo que el Señor dice, será bienaventurado.
Salmo 128, verso 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Todo aquel hombre que teme al Señor y obedece al Señor es dichoso. Hermanos, ¿sabéis por qué muchos de vosotros no tenéis dicha? Porque no estáis haciendo lo que Dios manda. Estáis diciéndole a Dios: Señor, no puedo hacerlo porque me siento desanimado. Y estás desanimado porque no estás obedeciendo a Dios. No hay gozo en ti y no lo va a haber. Porque dichoso el hombre que teme al Señor y que anda en sus caminos. Hay dicha en la obediencia, hay gozo. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Número 6, ya que estoy llegando al final. Esta la cojo con pinzas, pero me interesa. José es un hombre que no es gobernado por sus pasiones. En Mateo capítulo 1 y el versículo 25 dice así: y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y me llama la atención, la conservó virgen. Entiendo que los embarazos entonces durarían lo mismo que ahora. José tenía ciertos derechos con María ya, pero no usó esos derechos. La conservó virgen hasta el tiempo señalado. Eso provoca que nadie dude que realmente el Hijo es fruto del Espíritu Santo. Porque si José se acuesta con María poco después, puede haber dudas, ¿no? Bueno, se dijo que era del Espíritu Santo, pero se metió en la cama con José. Pero esa es la garantía. Nadie tocó a María hasta que el niño nació. Hermanos, José es un hombre que no se gobierna por sus pasiones, que garantiza el propósito de Dios más allá de lo que el cuerpo le pueda pedir. Un hombre de Dios no es un potro desbocado. Un hombre de Dios no va diciendo: pastor, he vuelto a caer en esto porque no lo pude evitar. Un hombre de Dios no es movido por pasiones, es movido por su espíritu. Un hombre de Dios sujeta sus pasiones. Muchas personas se casan por motivos equivocados y algunos están relacionados con la sexualidad. Pastor, me quiero casar pronto. ¿Para qué? Porque para no pecar. Muy bien. ¿Y cómo vas a pecar? Bueno, pastor, porque si no me caso pronto, la tentación es fuerte y puedo caer. Vas a tener las mismas casado. ¿Cómo, pastor? Pero tendré a mi mujer. Estará ahí, pero no va a estar disponible siempre. ¿Sabes lo que pasa, joven? Que tú llegas enfadado hoy y puedes tener relaciones por la tarde. Tú puedes haber discutido esta mañana con tu mujer y si esta noche tu mujer te da libertad, puede pasar algo. Pero no discutas con una mujer y esperes que media hora esté cariñosa. Las mujeres son mucho más emocionales que nosotros. Es triste lo que voy a decir y no quiero ni ser de las iglesias que dice levanta la mano, pero que cada uno sepa examinarse. Conozco matrimonios cristianos, tristemente cristianos, que no tienen relaciones sexuales ni semanalmente. Te hablo de matrimonios cristianos que tienen intimidad a veces mensualmente. Y he llegado a conocer matrimonios cristianos tan tocados que han pasado meses sin tener intimidad. Y suelen dar esta excusa: el matrimonio, no tiene culpa el matrimonio, estáis destrozados los dos. Si estuvierais bien, habría intimidad. Os habéis destrozado, no os lleváis bien, no sois ni amigos, vivís en la misma casa y parecéis ya compañeros, os soportáis, os aguantáis, quizá por los hijos, quizá por el Señor. Pero no tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el desgaste de vuestro pecado el uno contra el otro. Si el matrimonio estuviera bien, habría intimidad. La intimidad es un regalo de Dios, saludable y a todos nos gusta. Se pierde cuando el pecado entra. Se pierde cuando empiezan a reinar las discusiones, las tensiones. ¿Qué hacen los hombres? Como no me voy a ir con otra mujer, vuelvo a las andadas. Masturbación, pornografía. Te casaste para no quemarte y te has quemado casado. Ya no es fornicación, ahora es adulterio.
Si tú no eres sexualmente puro soltero, no serás sexualmente puro casado. El matrimonio no cura la inmoralidad. Dios cura la inmoralidad. Pero alguien que es inmoral soltero será un adúltero en potencia. Y se engañará diciendo que no se ha ido con otra mujer, pero si te fuiste con la de la tele, es otra. Es otra, no es la tuya. El que mira y codicia ya adulteró con ella. Un hombre de Dios sujeta sus pasiones. Un hombre de Dios no hace lo que le pide el cuerpo, hace lo que le pide el Señor. Un hombre de Dios no coquetea con mujer ajena. Un hombre de Dios no tontea con mujer ajena. Un hombre de Dios no da lugar a la inmoralidad, porque un hombre de Dios es sexualmente puro. ¿Cómo puede ser que tú hoy me digas que has caído en un vídeo en inmoralidad y esperes en un mes o dos ser diácono en la iglesia? ¿Cómo vas a servir a Dios si tienes luchas con la inmoralidad? ¿Qué ponemos? ¿A un pastor o a un diácono que en cualquier momento lo tenemos que sentar? ¿O somos una iglesia de las que, pastor, damos por hecho que eso le pasa a todos y cuando le pase simplemente pues que se arrepienta? Ah, no. ¿Cómo serías tú si yo te dijera que esta mañana vi un vídeo de pornografía? ¿Crees que debería estar aquí? De verdad. Si yo te dijera, hermanos, esta mañana vi un vídeo de pornografía, pero hermanos, estoy arrepentido y empiezo a predicar, ¿me vas a escuchar igual? Y mañana yo comparto la Santa Cena. ¿Es lo que esperas de un pastor? ¿Verdad que no? No se espera de ningún creyente. No os hablo de un pastor, no se espera de ningún creyente. Si queremos que nuestros pastores sean sexualmente puros, necesitamos que todos los hombres sean sexualmente puros, no solo los pastores. Proverbios 25-28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. ¿Qué le pasa a una ciudad sin murallas? No tiene protección. Así es el hombre que no tiene dominio. El hombre que no tiene dominio al final paga las consecuencias. Al final paga las consecuencias. No domino mi carácter, no domino mis impulsos, no domino mis deseos. Al final tendrá consecuencias graves, graves. Muy graves. Un hombre de Dios sujeta sus pasiones, sujeta sus impulsos y los domina en el Espíritu de Dios. Y finalmente, y es porque es el versículo que a mí más me agrada, aquí ya no tiene que ver con José, pero estoy seguro que José vivía así. Un hombre de Dios sabe a quién sirve. Josué 24:15 dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué sabía a quién iba a servir él. Pero qué curioso, como hombre incluye a su casa, yo y mi casa. Y siempre digo lo mismo, ahí no estaba su mujer, ahí no estaba su familia, pero él era el representante, es el cabeza del hogar. Si yo voy a servir al Señor, mi casa también. Josué era un hombre justo y su casa reflejaba una casa que servía al Señor. Si tu casa, y lo digo con mucho amor, si tu casa no refleja ser una casa que sirve al Señor, es porque el hombre de la casa no es como Josué. Si tu casa no refleja servir al Señor, es porque el cabeza del hogar no es capaz de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque si un hombre se planta así en su casa con valentía y firmeza, un hombre alinea su casa con Dios. Pastor, no, dudo que tu esposa no quiera. Porque si tu esposa no quisiera, no sería como muchas mujeres que tú no lo sabes. No lo sabes. Puede ser la tuya, y este no es el caso, pero muchas mujeres que escriben a mi esposa sufriendo. Sufriendo. Una hermana
nos contó con mucho pesar y lágrimas en los ojos que tuvo celos del marido de otra hermana. Porque la hermana llegó muy feliz diciendo lo bien que lo estaba haciendo su marido ahora, haciendo devocionales y cultos en casa. Y la hermana con lágrimas en los ojos confesó que llegó a casa y vio a su marido pues viendo la tele. Que ni tenía ganas de hacer las cosas que a los hombres se le han propuesto hacer. Que simplemente dijo, yo no tengo tiempo. Y la hermana con lágrimas en los ojos dijo, yo les quiero decir algo. Solo sigo casada por Dios. Fue una frase tan dura para mí. Que una mujer te diga, solo sigo casada por Dios. No dijo lo amo, Dijo que amaba a Dios. Y eso es muy duro para mí como pastor. Porque no sé cómo tratar a ese hombre. ¿Qué le hago? Disciplínalo, pero si no hace nada en la iglesia, apenas viene, escucha y se va. Su vida no ha cambiado en años. ¿Qué le hago? Solo oro para que el Señor obre. Y esa mujer no cruce el límite y diga, total, porque una vez una nos dijo una cosa que a mí me chocó. Me dijo, pastor, sé que divorciarse es pecado, pero estar casado así también. Y al menos si me divorcio ya no peco más, porque con él peco todos los días. Me quedé como, ¿qué le dijo? ¿Cómo una mujer llega ahí? Le pregunté, pero hermana, no, él no ora en casa. Pastor, ese hombre no ora nunca. Él dice que ora en el trabajo. Pero siempre casualmente hace todo con el Señor cuando nadie lo puede ver. Ora en el trabajo, lee la Biblia en el trabajo. Yo no sé ni a qué hora, pastor, porque trabaja conduciendo. ¿Tú sabes lo duro que es eso? Los hombres tienen mucha culpa de los divorcios de las iglesias. Los hombres tienen mucha culpa del mal carácter de las mujeres. Nunca he visto tantas hermanas amargadas, de mal temperamento, pero es que las conoces y las tanteas y están agotadas. No eran así, pero están súper frustradas. Hijos que no quieren saber nada de la iglesia y que solo vienen para mirar al techo. Traídos por sus padres, porque no hay un hombre en casa que diga, yo y mi casa serviremos al Señor. De esas 7 cosas que he dicho, yo no sé cuántas tienes. Pero si, convencido por Dios, porque mis palabras no convencen, cambias de actitud y empiezas a aplicarte para cumplir esas 7 cosas, yo te digo que tu casa va a irradiar gozo. El matrimonio es un regalo de Dios. Nosotros, siendo malos esposos, volvemos el matrimonio una cosa difícil y mala. Pero el matrimonio es una bendición. Si lo vivimos como Dios quiere que lo vivamos. No hay gozo fuera de la voluntad de Dios. Hermano, que esas 7 cosas las grabes en tu pared, en el despacho, en la mesita de noche, y que cada día te esfuerces por vivirlas. Tienes pastores aquí, pídeles ayuda para ser ese hombre. Tienes hermanos, hay grupo de varones que se están esforzando por hacer devocionales, por leer libros, por crecer. ¿Crees que ellos no trabajan? Pastor, es que yo trabajo y ellos también, aquí nadie está desempleado. Y también tienen hijos. Lo que pasa es que ellos han entendido que como sigan así el matrimonio puede llegar a su fin. Pueden perder a su familia. Pueden seguir viviendo matrimonios ruines, sin gozo y alegría, y han querido levantarse para honrar a Dios de una vez por todas. No es fácil, les está costando. Nunca han leído tanto, y menos resumir, y menos hacer tareas, y les está costando. Pero lo están haciendo un sacrificio como José hizo, no por ellos, por su familia. Porque han entendido que ya no lo hacen por ellos, lo hacen para ser mejor para su familia. La opción estaba para todos. No todos tuvieron tiempo o lo vieron tan importante. Eso es difícil. Porque ninguno de los que conozco al menos está tan bien como para decir yo no lo necesito.
Que Dios nos ayude a ser hombres como José. Justos, obedientes, de fe, trabajadores, íntegros, sacrificiales. Que sepamos a quién servimos. No al trabajo, no al dinero, al Señor.